Pues sí, así es, estamos en riguroso directo cuando son las 6:19 de la tarde, hoy es martes. Ya lo decíamos al inicio del programa, hemos arrancado una semana un tanto diferente, ¿eh? No es lunes, es martes, posiblemente la semana sea más corta, pero no deja de ser martes, o sea, no deja de ser día, ¿eh? Y por supuesto no deja de ser un día para disfrutar, porque es lo importante, hay que disfrutar todos los días y en todo momento. Y nosotros cada martes disfrutamos de una de las secciones estrella de nuestro programa. Ellos no se lo quieren creer, pero es cierto. Es una de las secciones estrella porque además nos mandan mensajes a través de las redes sociales preguntando por ellos, diciendo, oye, los compañeros dijeron esta cosa, qué interesante, a ver, ¿nos podéis mandar el enlace? Sí, porque nos encanta saber de nuestra historia, saber de nuestro patrimonio. Es muy importante saber de dónde venimos para ver dónde vamos, ¿eh? Está clarísimo. Y hay expertos en esta materia. Y nosotros nos traemos a los mejores al programa de la tarde, como es el caso del tesorero de AGIP Huelva, que por cierto esa asociación, hacen un trabajo increíble, ¿eh? Y hemos tenido el placer de tenerlos durante muchísimo tiempo y esperemos que durante mucho más tiempo sigamos teniéndolos para que nos sigan contando las bondades, ¿eh? de nuestra tierra. El tesorero es Antonio Maestre. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Muy buenas tardes. Feliz año. Con todo lo que me has dicho, ahora a mí que me queda. Te queda. Wow. Me quieres demasiado. No, es merecido. Además, yo soy una persona súper transparente, ¿eh? Te lo puedo asegurar que de hipocresía tengo bien poco y lo que lo digo de corazón. Y es que seguro que todos, ¿verdad? Ustedes están conmigo, que son las secciones estrella. Hoy saben ustedes de qué vamos a hablar, de los conventos mercedarios. De 3 que se encuentran en la costa occidental de Huelva y en la capital, ¿eh? En Huelva, muy conocida, La Merced. Ahí la estamos viendo en imágenes, claro. Cuando decimos La Merced tiene algo que ver concretamente con los conventos mercedarios. Efectivamente. También tenemos otro convento que en Ayamonte, además que sigue dándole utilidad, al igual que el de Huelva, porque es el edificio Jovellanos, es la sede de la agrupación de cofradías, al año está además el templo de La Merced. Después hay otro que queda algo de ese convento, que está ubicado en el municipio de Cartaya. También estamos viendo ahí tenemos la torre del convento de Cartaya. La maqueta que hace poquito se realizó hace 2 años o el pasado año. El año pasado, porque en el año 23, en 2023, se cumplían 400 años del convento, del edificio. Es un convento que se funda, la traída de la fundación del convento de los Trinitarios Descalzos de Nuestra Señora de la Merced, que todo ese nombre, y más largo todavía que es, pero los conocidos como Trinitarios o Mercedarios, más comúnmente Mercedarios, pues llegaron a Cartaya, o al menos se funda ese primer convento en el año de 1623, aunque es verdad que las obras se acometen a partir de 1624, y coincidiendo con el aniversario, pues se realizó esa maqueta que hemos visto en imágenes. Paola, me gustaría preguntarte, a ti, a la audiencia, en definitiva, de esas 3 ubicaciones, ya que hemos hablado que son los 3 edificios o los 3 antiguos conventos que tuvo la Orden Mercedaria en la actual provincia de Huelva, en concreto en la costa, ¿qué mantienen en común? Ayamonte, Cartaya, Huelva, en cuanto a localización, en cuanto a ubicación. Porque es la base para entender, ahí está la clave para entender por qué la Orden Mercedaria elige precisamente esas ciudades y no otras. Están en el centro de la ciudad. No, la ciudad en sí. La ciudad en sí. Mira, ¿qué tiene Ayamonte que lo define muchísimo? El río, Guadiana. Sí, el río Guadiana. ¿Qué tiene Huelva, por ejemplo? Otros 2 ríos, en este caso el Odiel, el Tinto, pero ¿dónde está ubicada la Catedral de Huelva, el antiguo convento mercedario? A escasos metros de la antigua orilla del Odiel. Y en el caso de Cartaya, tenemos otro río, el Piedras. Si analizamos el mapa de la costa de Huelva, veremos que son los 3 cursos de agua que vienen de norte a sur y desembocan precisamente en esta costa. ¿Por qué entonces elige desembocadura de río para traer a la Orden Mercedaria? Esto no es aleatorio, esto está muy bien planificado. Mira, Paula, desde que Felipe II, en el año de 1580, se hace con la corona de España y de Portugal, a partir de ahí comienza lo que se conoce como la Unión Peninsular o la época filipina, ya que la Casa de Austria, Felipe II, el III, el IV, tienen las coronas, como digo, de ambas naciones, de ambos países y obviamente una gran potencia comercial.
estamos en la cuenca atlántica, desde aquí sale bastante mercancía y entra también bastante mercancía procedente en su mayor parte de América durante toda la carrera de Indias. Por tanto, a la piratería clásica, que desde pocos años después de la reconquista cristiana se sufre por esta costa, se le une también la piratería nórdica. ¿Nunca te has preguntado por qué aquellos piratas de los que se habla mucho, el conde de Essex, por ejemplo, uno que se me viene a la mente, piratas que vienen de la zona norte, Inglaterra, bueno, Gran Bretaña, toda aquella zona también atacan aquí? ¿Por qué? Porque éramos la gran potencia del momento, manejábamos las Indias y era la Casa de Austria la que lo tenía. Por tanto, para molestar continuamente y para evitar que nos hiciéramos con mayores riquezas, se lanzan bastantes ataques o hay bastante piratería, los corsarios, los piratas por toda esta zona, de lo cual ya también nuestro compañero Salva habló largo y tendido cuando nos explicó el tema de los garrochos en Huelva. Sí. Y fíjate que los 3 conventos que hemos nombrado se ubican, como decíamos, en desembocadura de río, porque estaban los puertos y era donde se movía todo. ¿Dónde iba a atacar el pirata? ¿A una población menor? No, sabía muy bien dónde había puerto. Desembocadura del Guadiana, desembocadura del Piedras y desembocadura de la ría, bueno, la actual ría de Huelva, en este caso por el río Odiel. Ahí tenemos una de las grandes razones. ¿Y por qué una orden religiosa para luchar contra la piratería? Y ahí vamos con el año 1218, como en el Reino de Aragón, y nos vemos muy al norte, como en el Reino de Aragón, Pedro Nolasco, Ramón Nonato y otra serie de religiosos fundan una orden religiosa que, por supuesto, tiene que contar con 3 votos, los típicos, los clásicos de cualquier orden religiosa: pobreza, obediencia y castidad. Pero le añaden otro. Si tienes en mente el escudo de la orden mercedaria, verás que la parte de abajo tiene 2 partes. En la parte de abajo tenemos las famosas barras de la bandera de Aragón, del Reino de Aragón. La orden se funda en Barcelona, como digo, extinto o antiguo Reino de Aragón. Y en la parte de arriba, la famosa Cruz de Malta. Es ahí el 4.º voto que los mercedarios añaden a su regla, y es la redención de cristianos cautivos. ¿Esto qué es? El rescate de aquellos cristianos que habían sido apresados, bien en manos berberiscas, en manos moras, en manos turcas, démosle el nombre que sea, y por tanto la orden religiosa se compromete activamente en la redención, en el rescate de esos cautivos. Por tanto, si esta zona costera, además ya hemos hablado durante los días anteriores de las Torres Almenara, hemos hablado, como decíamos, Alba, el tema de la galeota Huelva, y por tanto la orden mercedaria viene a sumar también, en la defensa de toda esta cosa, y por eso se instala ahí, en esos 3 conventos. El primero de ellos, Huelva, la actual Huelva capital, en 1605. ¿Fue el primero? Fue el primero. Mira, ese convento, como digo, se funda en 1605. El fundador oficial es Manuel Alonso Pérez de Guzmán. Hay que hablar en todo esto porque en los 3 se van a dar la circunstancia de que es una casa nobiliaria siempre la que patrocina. ¿Cuál es la gran casa nobiliaria de la que muchísimas veces hablamos cada vez que hemos venido al programa? Los Guzmán, ¿verdad? Muchísimas veces hemos hablado de los Guzmán. Una de las grandes, de las más potentes casas nobiliarias que existieron en Castilla. Duques de Medina Sidonia, condes de Niebla, marqueses de Ayamonte, todos los títulos habidos y por haber lo tuvieron los Guzmán. Con sede, obviamente, en Niebla, aunque su principal sede estuvo en Sanlúcar de Barrameda, en la actual provincia de Cádiz. Por tanto, la casa Guzmán, que además era dueña de Salinas, de Almadraba, era la gran monopolizadora del negocio en la zona. Le interesaba, además de la propia corona, a la casa Guzmán le interesaba también tener su costa segura contra la piratería, y obviamente esa casa va a patrocinar y va a ser una de las responsables de la que la orden mercedaria instale los conventos mencionados. Pues mira, Manuel Alonso, que es el hijo además de doña Ana de Silva y Mendoza. ¿De qué te suena? Doña Ana de Silva y Mendoza. De doña Ana. Efectivamente, es la que le da nombre al coto de doña Ana. Ella con su marido, el 7º duque de Medina Sidonia, tuvieron su residencia en Sanlúcar de Barrameda, pero se mudaron al interior del parque mediante la previa construcción de un palacio, el famoso Palacio de Doñana. Su hijo Manuel, el 8º duque por supuesto, su hijo Manuel decide mudarse a Huelva, a la antigua villa de Huelva. El palacio que tenemos en la calle Palacio, válganos la redundancia, que de hecho ese tramo de calle, justamente después de la calle Concepción, se llama así por el Palacio. Él crea ahí una pequeñita corte, y estando ahí, por supuesto, pues va a patrocinar fundaciones, entre ellas el convento. Pero se da una circunstancia. Él relevó a su padre, o tomó las riendas del señorío propio de Huelva, a partir de 615, 10 años después de la fundación.
Sin embargo, él se autodesigna, ¿no? Se dice que él es el fundador del convento de los mercedarios, de los descalzos, además eran descalzos. Bueno, era el señor de Huelva en aquella época. Efectivamente, señorío de Huelva era otro de los grandes títulos de la Casa Guzmán. Por tanto, seguramente fuera su padre. De hecho, dentro de la Catedral de Huelva, a día de hoy tenemos en el altar mayor presidiendo la imagen una imagen de la Virgen de la Cinta, que no es la que todo el mundo conoce del santuario, sino que fue una que hizo Juan Martínez Montañés. Estamos hablando de palabras mayores. De palabras mayores, uno de los grandes del barroco sevillano, Sí, uno de los grandes, y él es el que hace la escultura que sigue presidiendo a día de hoy el templo en Huelva. Y fue donada precisamente por el padre de Manuel, Alonso Pérez de Guzmán. Por lo tanto, ahí tenemos la Casa Guzmán como patrocinadora en 1605, como decíamos, del primero de los conventos. Y también del último, del más tardío, que es el de Ayamonte, a partir de 1640. En este caso, pues otro miembro de la misma Casa Guzmán. Ahí hablamos de Francisco Manuel Silvestre de Guzmán y Zúñiga. ¿Te suena de algo? Claro, el marqués de Ayamonte. El sexto. Al que le cortaron la cabeza. Al que le cortaron la cabeza por intentar. Además fue al año siguiente, porque el convento querer independizarse. Por intentarlo. Date cuenta que a partir de 1640 los portugueses proclaman su guerra de restauración, en Cataluña también la sublevación de Cataluña, y hay una sección de los nobles españoles, en concreto en la Casa de Guzmán había unos cuantos que no estaban contentos con la política de Felipe IV, y por ese motivo pues intentaron una especie de segregación, una especie de creación de un reino andaluz que al final nada, los pillaron. Eso fue el año siguiente, en 1641, y le tocó a este hombre, a Francisco Manuel Silvestre de Guzmán y Zúñiga. Por tanto, también la Casa Guzmán. Y tenemos el que va entre uno y otro en Cartaya, no sé si tenemos imágenes del convento cartallero. Sí, también el de Cartaya. El de Cartaya, ahí lo tenemos. Este surge, no el edificio, pero sí el primer convento, el primer edificio que tuvieron, como decíamos previamente, a partir del año de 1623, cuando la duquesa viuda de Béjar, Juana de Mendoza, es la que pone un dinero. A partir de 1624 se firma la fundación oficial y se construye un primer edificio. ¿Qué? Debido a una serie de daños, el famoso terremoto de Lisboa, del que hemos hablado, uno de aquellos acontecimientos que más marcaron al edificio, igual que en el caso de Huelva, los dos, tanto el de Huelva como el segundo, en fundación, como el de Cartaya, sucumbieron. De hecho, los dos edificios que actualmente tenemos son posteriores al terremoto, pero también de arquitectos bastante reconocidos. En el caso de Huelva, por ejemplo, en el caso de la Catedral de Huelva, eso fue de Pedro de Silva, un arquitecto contratado obviamente por el Arzobispado de Sevilla. En el caso del convento cartallero, la obra del nuevo edificio se la debemos, aunque es verdad que participaron varios arquitectos, pero básicamente a Antonio Ruiz Florindo, la familia de los Ruiz Florindo, procedentes de Fuentes de Andalucía, de la actual provincia de Córdoba, de Sevilla. ¿Es Sevilla, Fuente de Andalucía? Creo que sí. Sí, Juraría que sí. ¿Hay alguna fuente también de Córdoba? Si no, no vendría en la cabeza. Esta de Sevilla. Y ahí surge una familia de alarifes, una familia de arquitectos, como los podríamos llamar más técnicamente a día de hoy, y que trabajaron sobre todo un barroco de tipo rural, un barroco rural andaluz. Trabajaron muchísimo el ladrillo, y él además en Cartaya lo que se mantiene que hizo todavía íntegro, afortunadamente con restauraciones, es la torre del convento. Ahí la estamos viendo. Ahí la estamos viendo. Esa torre además, mira, esa torre del convento, ¿en qué se parece a la de Ayamonte? En el chapitel. Que no confundamos nunca un capitel con un chapitel. El capitel es el remate de una columna, ¿sí? Lo que a partir de ahí arranca ya el arco, el techo o el dintero, lo que sea. Un chapitel es el remate, como estamos viendo, de una torre. ¿De qué tipo es? Un chapitel, como se denomina técnicamente, bulboso, o chapitel de bulbo, porque tiene la forma de un bulbo de una cebolla. Ajá. El de Ayamonte es igual. ¿Cierto? Solo que el de Ayamonte, el edificio ayamontino, hasta donde yo tengo conocimiento, no se demolió después del terremoto de Lisboa. Que sufriera daño, posiblemente, casi seguro que sí, pero no se demolió, aguantó la estructura. Por tanto, en el caso de Ayamonte, a día de hoy todavía conservamos el edificio del 17. En el caso de los otros dos, de Huelva y de Cartaya, como estábamos comentando hace segundos prácticamente, no, ahí sí que se le tuvieron que acometer una serie de obras. Entonces, lo que es el atrio, además del edificio jovellano, ¿se mantiene? Ese es el de Jovellano. El atrio se mantiene. El atrio se mantiene.
Habrá tenido reformas, seguramente. Sí, seguramente, sí, actualizaciones. Pero lo que es la estructura. Sí, del 17. Los otros dos no, los otros dos son ya posteriores, del 18, debido, como decíamos, a ello. E intervinieron arquitectos, como estábamos hablando, bastante potentes y, obviamente, mandados por el Arzobispado de Sevilla. Y en el caso del de Cartaya, lo que quería comentarte, junto con este de Ayamonte, es que comparten, aunque son de tiempos diferentes, ese chapitel bulboso que no sé si alguna vez te habrás fijado que está muy cercano en el espacio. Si nos vamos a Portugal, en el barroco portugués son muy comunes. Hay muchos templos portugueses, sobre todo de la época barroca, que tienen chapiteles de ese tipo. Yo he subido a ese chapitel y todo. No me digas. He subido y todo, claro, porque fui miembro de la Junta de Gobierno del Lunes Santo, que sabes que además es la Hermandad del Cautivo. Tiene mucho que ver, ¿no? Que además es una de las responsables de que el templo se mantenga con vida. Fueron gracias a ellos, a esos jóvenes estudiantes que quisieron en la década de los 70 pues hacer una nueva cofradía para la ciudad de Ayamonte, y fueron ellos los que pues iniciaron esa restauración y conservaron, y aún siguen conservando ese tesoro como es el Templo de la Merced. Efectivamente, gracias a que hay una entidad viva, una entidad que lo sigue utilizando, el convento o el edificio se mantiene. Aunque es verdad que las desamortizaciones de Mendizábal, ya nos vamos a los años 30 del 19, las desamortizaciones, pues casi el mayor volumen o la mayor parte del inmueble hizo que fuera a manos a la administración. Por ejemplo, en el caso de Huelva, todo lo que era toda la zona habitacional, bueno, lo que es el convento en sí, toda esa zona es actualmente la universidad. La propietaria es la Diputación Provincial. En el caso de Ayamonte, pues todo, como sabemos, está ocupado prácticamente por el ayuntamiento. Una serie también de propietarios privados hicieron viviendas, porque si nos vamos abajo a la calle Huelva, a todo lo que marca la calle Huelva, hasta ahí llegaba el convento, era enorme, enorme. Lo mismo que en Cartaya. Si nos vamos a la calle Nueva, todo el espacio, toda la manzana de calle Frailes con calle Nueva también era parte del convento, eran propiedades muy grandes. Por tanto, ¿qué se mantuvo con uso y qué ha llegado a nuestros días con uso? Solamente los espacios religiosos, puramente los espacios de culto, es decir, las iglesias conventuales, a excepción de la cartallera. A excepción de la de Cartaya. Por tanto, la de Cartaya es la pieza, o el de Cartaya, mejor dicho, es el inmueble de los tres que estamos analizando que más ha sufrido, que menos ha llegado íntegra a nuestros días. Solamente la torre, que bueno, sigue siendo un símbolo, además de los cartalleros. Usted decía anteriormente esa relación que tiene esos conventos mercedarios con lo cautivo. Con lo cautivo. ¿Tú conoces la leyenda? Bueno, sí, no deja de ser una leyenda, de la Mámora, del rescatado, el que tenemos en Madrid, el cautivo de Madrid, el famoso... ¿El Cristo de Medinaceli? El de Medinaceli. Que me encanta ese Cristo, es maravilloso. Cuéntame la historia. Pues la historia es que se la quieren traer, obviamente, cuando las cosas se ponen feas en la Mámora, actualmente una ciudad llamada Medía, nos vamos a Marruecos. Se lo quieren traer para tierras cristianas, y un poco de burla lo que hacen los dirigentes islámicos es decir, venga, sí, llévatelo, pero le pusieron el escapulario con la cruz de Malta como una especie de salvoconducto, y además lo hicieron pesar, porque tenían que pagar a cambio los cristianos su peso en oro. No pesó nada. No pesó nada, cuenta la leyenda, por tanto no pagaron prácticamente nada, y así llegó a Madrid. Por eso le ponemos a todos los cautivos, lleva la cruz trinitaria, que va a ese cuarto voto de la redención. Por eso, si te das cuenta, vamos siempre más a lo mismo. Se rescata, aunque eso ocurre en el 17, quiero recordar que fue, se rescata una imagen cristífera que recibía culto allí, en la Mámora, pero estaban haciendo lo que ya la orden mercedaria hacía desde el siglo XIII con los cristianos en general, ese rescate de cristianos cumpliendo con ese cuarto voto. Recordemos, pobreza, obediencia, castidad y redención de cristianos cautivos. ¿Algo más a destacar? A destacar muchísimas cosas, pero bueno, lógico, que no, que me tengo que ir, ¿no? Te tienes que ir, tienes que ir porque tú quieres, ¿eh? No, porque nos da la hora. Mira, Paola, una cosa muy, muy curiosa. En el caso de Huelva, ¿por qué el convento de la Merced de Huelva es catedral? Pues mira, la diócesis de Huelva surge, la actual obviamente, en 1953. Es verdad que antes de la llegada del Islam, nos vamos al siglo VIII, antes de la llegada del Islam, en esta zona tuvimos una diócesis con sede en Niebla. Ya sabemos que Niebla siempre fue, durante la historia antigua, nuestra cabeza, nuestra sede. Y desde el punto de vista religioso, el Reino de Taifas, efectivamente.
Y allí existió, como te digo, en época visigoda, estamos hablando todavía de la época visigoda, allí existió un obispado que incluso llegó a tener hasta 5 obispos en sucesión, uno de ellos conocido, Vincomalos, el vencedor de los malos, como se llamó. ¿Qué ocurre con la reconquista cristiana? Bueno, primero en el 711, cuando llegan los árabes, imponen el Islam, después de varios siglos, en concreto 6, ya que en 1262 es cuando Alfonso X el Sabio recupera esta zona, la antigua Taifa de Niebla. Pero ¿qué ocurre? Que de la mano del rey trabajó para el reino de Sevilla don Remondo, también conocido, el arzobispo don Raimundo, o que ha pasado a la historia también como don Remondo. Don Remondo fue avaricioso. No debemos perder la idea de que la Iglesia también es un gran estamento político y un gran estamento de poder, de tal forma que don Remondo fue haciéndose con pequeñas diócesis cercanas a Sevilla para crear antiguas diócesis, obviamente desaparecidas por el Islam, recuperándola, pero como archidiócesis de Sevilla. Por eso tuvimos la de Huelva, o no se restituyó la de Huelva con la reconquista cristiana. Y hay que esperar hasta época reciente, 1953, y en lugar de utilizarse Niebla como antigua sede, pues ahora se utiliza la capital de la actual provincia. Es verdad que existió, o al menos tengo entendido que existió un proyecto de construcción de un nuevo templo, de una nueva catedral, pero no llega a acometerse. ¿Y por qué se elige la Merced en Huelva, el convento de la Merced? Porque es un templo que en aquellos momentos no tenía condición de parroquia. Estaba vivo porque había hermandades dentro, la hermandad del Jueves o la del Cristo de las Cadenas, ¿no? La de los judíos, y por tanto es un templo que estaba todavía vivo. Al lado tenían el hospital también, el edificio funcionó también como hospital, y de hecho eso fue lo que lo salvó de la quema de 1936, el haber sido un templo al ladito de un hospital. Un tal Francisco Vázquez Limón, que tiene su calle cerquita de la Plaza de la Merced, cirujano, fue quien convenció a las huestes o al bando republicano de no atacar porque estaban al lado de un hospital. Y él tenía muy buena relación con el bando republicano, Francisco Vázquez Limón. La cosa es que el edificio llega, pero no siendo parroquia, a los años 50. Por tanto, era fácil la elección de ese templo, en no construir uno nuevo, sino elegir un edificio antiguo, emblemático, como sede de la nueva diócesis. Para que un templo sea catedral, no tiene que ser ni grande ni monumental, con que sea la sede yo pensaba suficiente. Pensábamos que sí. No. Yo creo que no solo yo, seguro que todo el mundo piensa Pues que tiene no. que ser una gran catedral, ¿no? Para que tenga condición de catedral, con que sea sede de una diócesis, de un obispado, más que suficiente. Si nos vamos a Faro, vámonos a Portugal, que está muy cerquita. ¿Cómo es la catedral de Faro? Chiquitita. No sé si será la mitad de lo que la de Huelva, muy chiquitita. Por eso, simplemente con que sea la diócesis, la sede de una, que tenga el sitial, ¿no? Que tenga la sede física, un obispado, más que suficiente. Y claro que, obviamente, la estructura por dentro de ese edificio de la Merced de Huelva respondía a lo que era, a una iglesia conventual. Por tanto, ya en los años 70, nos vamos a 1970 y tanto, un tal Rafael Manzano. Rafael fue, además, director conservador de Medina Zahara, en Córdoba, también un artista de reconocimiento. Le hace una serie de reformas para adaptar el edificio, le hace un coro, por ejemplo, de canónigos, que no es lo mismo el coro que tenía antiguamente para los propios frailes, para cantar y tal, que el coro de canónigos que ya estaría, por tanto, en el presbiterio. Se le hace el coro de canónigos en el presbiterio, se le añaden también en los años 70 las 2 espadañas. Hemos hablado antes de las 2 torres que tenemos tanto en Ayamonte como en Cartaya, las del chapitel bulboso ambas. En el caso de Huelva no, tenía una pequeñita espadaña, un campanil muy pobre, y en los años 70 lo que se le hace es que este hombre Manzano le añade 2, que son las 2 espadañas que le dan tanta imagen a la catedral desde la recientemente renovada Plaza de la Merced. Y por cierto, yo no me quiero ir. No, rápido, porque es que yo sé que ya es tarde, pero tampoco me quiero ir. La imaginería de la Catedral de la Merced, la imaginería de la fachada. Cuando entramos por la puerta, la fachada obviamente tiene bastantes imágenes fuera, realizadas en barro cocido. ¿Por quién? Antonio León Ortega, Ayamonte. Ole. Por cierto, yo he inventado una nomenclatura cuando llega la Semana Santa siempre, y lo digo de manera cariñosa. La Catedral de Ayamonte es la iglesia de las Angustias. Y yo muchas veces cuando pasan por allí los pasos, a mi compañero Mache seguro que está conmigo, siempre digo, y ahora va a pasar por la Catedral de Ayamonte. Pero lo digo yo por cariño, y por nomenclatura. Mira, es pequeñita, no tan pequeñita, también no podría ser catedral. También podría ser catedral. Antonio, como siempre, un placer escucharte.
¿Verdad que sí? ¿Verdad, amigos y amigas? Muchas Es un placer gracias. siempre escucharlo y conocer aún más cosas de nuestras bondades en nuestra tierra. Espero volver a verte. El martes próximo tendremos más sección de patrimonio, Sí, sí, sí. Eso por supuesto que sí, Sí, sí. pero lo dicho, si no te vuelvo a ver en estos lares, gracias infinitas. Hemos aprendido gracias a vosotros. muchísimo contigo y con todos tus compañeros, y voy a repetir que aquí Huelva hace un trabajo increíble. Los ven seguro, sobre todo en verano, ¿verdad? En verano es la época fuerte. Bueno, verano, no, mira, a partir de ya, a partir a partir de ya, a partir del mes que viene. lo van a ver por todas las ciudades Sí, con historia. a partir del mes que viene, en febrero, sobre todo ya a partir del puente de Andalucía, que se reactiva el turismo, estaremos trabajando también en Cerso desde las primeras semanas del mes, ya se nos ven a mis compañeros y a mí, cuando veamos grupos así por la calle de turistas, desde ahora hasta ya el resto del año, ahí estamos nosotros. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Lo dicho, por feliz supuesto. año y feliz todo. Nosotros nos vamos. Volvemos mañana con más contenido, con más información y con más de todo, aquí en su programa La Tarde. Adiós. Feliz jornada.